Hola, mi nombre es Sandra Arteaga y les voy a hablar sobre nuestro proyecto de investigación cuantitativa en el cual nos vamos a enfocar sobre el trastorno de estrés postraumático en mujeres migrantes en una condición vulnerable. Elegimos este tema de la migración no solo porque implica un cambio de lugar, sino por las dificultades que padecen las personas migrantes y cómo puede afectar su salud mental. Muchas personas migrantes atraviesan por violencia, discriminación, incertidumbre, tanto en sus lugares de residencia como en el trayecto, en su nuevo lugar donde llegan, y todo esto va provocándoles una afectación mental de tal manera que les va provocando lo que es el trastorno de estrés postraumático. A partir de esto, nuestro objetivo general es identificar con qué incidencia ocurre el trastorno de estrés postraumático en mujeres migrantes en situación vulnerable y analizar la relación con los factores sociodemográficos que existen, como sus vivencias traumáticas y otros síntomas psicológicos coexistentes como el estrés, la ansiedad, la depresión y el consumo de sustancias nocivas. La intención de esta investigación es generar una evidencia que permita comprender mejor esta problemática y con ello aportar una base para futuras investigaciones de intervención psicológica. En otras palabras, no buscamos que solo se describa el problema, sino que también se puede entender cómo se relacionan distintos factores que pueden influir en la salud mental de esta población. Ese es el punto de partida de nuestro proyecto. Hola, yo soy Wendy Sofía Valtierra y les voy a platicar sobre la metodología de nuestro proyecto. Nuestro estudio tiene un alcance correlacional porque busca identificar la relación entre distintas variables, como las vivencias traumáticas, los factores sociodemográficos y los síntomas psicológicos que se presentan junto con el trastorno de estrés postraumático. Este tipo de alcance consideramos que es adecuado porque nos permite conocer asociaciones entre variables sin la necesidad de manipularlas. Planteamos un diseño no experimental, transversal y correlacional. Es no experimental porque observamos el fenómeno tal como ocurre en la realidad, y es transversal porque la información se recolectaría en un solo momento, y es correlacional porque queremos analizar cómo se vinculan estas variables entre sí. Y para esto proponemos que se realice un muestreo no probabilístico por conveniencia, ya que la población migrante en condición de vulnerabilidad suele ser de difícil acceso, y muchas veces por su movilidad constante, por miedo a ser identificadas o por desconfianza hacia las instituciones. Y en cuanto a los instrumentos, seleccionamos herramientas que están estandarizadas y que permiten medir de manera objetiva las variables principales. Para el trastorno de estrés postraumático propusimos el PCL5, para la ansiedad el inventario de ansiedad de Beck, para la depresión el BDI-2 y para el consumo de sustancias el ASSIST. Estos instrumentos nos van a permitir reunir información clara, estructurada y cuantificable sobre la salud mental de los participantes. Hola, mi nombre es Mayra Hernández Morales y les voy a platicar un poco del marco teórico y la forma en que analizamos los datos de esta investigación. Desde el marco teórico, partimos que la migración puede entenderse como un proceso altamente estresante, ya que implica cambios sociales, culturales, económicos y emocionales. En muchos casos, las personas migrantes enfrentan violencia, pobreza o incertidumbre, y estos factores pueden favorecer la aparición de síntomas de ansiedad, depresión o de consumo de sustancias, y un poco de trastorno de estrés postraumático. Además, retomamos el enfoque cognitivo-conductual que explica cómo las experiencias negativas pueden influir en los pensamientos, emociones y conductas de una persona.
Por otra parte, el análisis de los datos proponemos primero el uso de estadística descriptiva, como frecuencia, porcentaje, media, mediana, moda y desvío de estándar. Esto permitirá organizar y resumir la información obtenida, por ejemplo, saber cuántos participantes presentan niveles bajos, moderados o altos de ansiedad, depresión o de TEPS. Después, para poner a prueba la hipótesis, se plantea utilizar estadísticas inferenciales con pruebas como las correlaciones de Pearson o Spearman y comparaciones entre grupos de estudiantes de Student Demand de Weight. Según el comportamiento de los datos, todo esto con un nivel de significancia de P-0.05, que es el estándar común en niveles de investigaciones de psicología. Hola, buenas noches. Mi nombre es Beatriz López López y me tocó hablar acerca del tema de las variables y las hipótesis en nuestra investigación. La variable principal de nuestro tema de estudio es del trastorno de estrés postraumático, entendido como una alteración psicológica que puede aparecer después de haber sufrido o experimentado un evento muy traumático o muy impactante. De manera operacional, esta variable se mediría por medio de una escala estandarizada que permite clasificar la presencia de síntomas en distintos niveles de severidad. Además de esta variable principal, consideramos también variables asociadas que ayudan a comprender mejor este problema. Hay vivencias traumáticas, está la ansiedad, la depresión, el consumo de sustancias y varias variables sociodemográficas como lo son el nivel educativo, la edad, el estado civil, el tiempo de estancia aquí en el país, hablando del caso de las mujeres en situación de migración, la nacionalidad, la situación migratoria, si están de forma legal o ilegal, presencia o ausencia de redes de apoyo, etc. Estas variables son muy importantes porque permiten analizar el fenómeno de una manera más completa y no de forma como aislada. Con base en ello, formulamos una hipótesis de investigación que plantea que existe una relación significativa entre las vivencias traumáticas y los factores sociodemográficos, así como de los síntomas psicológicos coexistentes con la incidencia del trastorno de estrés postraumático en mujeres migrantes en condición de vulnerabilidad. También se incluye una hipótesis nula que niega dicha relación y una hipótesis alterna que propone que a mayor número de experiencias traumáticas y mayores niveles de ansiedad, depresión o consumo de sustancias, mayor será la incidencia de síntomas de estrés postraumático. De esta forma, nuestra hipótesis es congruente con el alcance correlacional del estudio. Hola, mi nombre es Abril Cristina Soto Rivera y les voy a platicar sobre la validez y confiabilidad de los instrumentos, así como sobre las áreas de oportunidad en las conclusiones de nuestro proyecto. En primer lugar, consideramos fundamental que los instrumentos realmente midan lo que pretenden medir y que además lo hagan con consistencia. Por eso, en nuestro proyecto contemplamos el uso de herramientas previamente validadas, pero también reconocemos la importancia de revisar su pertinencia cultural y lingüística para la población migrante. En caso de ser necesario, se podría realizar una prueba piloto y una revisión por especialistas para asegurar mayor claridad, comprensión y adecuación. La confiabilidad también puede fortalecerse a través de análisis como el alfa de Cronbach, que permite valorar la consistencia interna de los instrumentos. En cuanto a las áreas de oportunidad, identificamos varios retos importantes: el acceso a la población, la desconfianza de las participantes, las barreras lingüísticas y culturales, el riesgo de una operacionalización limitada y la necesidad de proteger la ética y la confidencialidad durante todo el proceso. Para disminuir su impacto, proponemos trabajar con organizaciones civiles o refugios, adaptar culturalmente los instrumentos, capacitar al equipo en sensibilidad intercultural y garantizar protocolos éticos claros. Como conclusión, nuestro proyecto muestra que la migración debe analizarse también desde la salud mental. Consideramos que estudiar el TEPT
en mujeres migrantes en condición de vulnerabilidad es relevante porque permite visibilizar una problemática compleja, medirla con herramientas cuantitativas y entender cómo se relaciona con otros factores psicológicos y sociales. En conjunto, esta investigación puede servir como base para futuras intervenciones más humanas, más sensibles al contexto y sustentadas en evidencia. Muchas gracias.